Existe un tema sumamente simpático dentro de el imaginario colectivo, dentro de la propia naturaleza humana, muy divertido, porque si nos vamos a crónicas del Imperio Romano, de tiempos del Imperio Romano, bueno, hablemos de que el Imperio Romano más o menos del siglo I antes de Cristo hasta el 400, pero es una gente con una cultura bien forjada sobre cimientos mediterráneos, que tiene la particularidad de que si nos vamos a las menudencias de las que vamos a hablar, encontramos similitudes. Y una de ellas que es extremadamente recurrente es el hecho de pensar que hace 20, 30 o 40 años las cosas eran mejor, que los valores se pierden, que la gente ya no es como antes, se pierde la responsabilidad, el amor propio, el amor hacia los demás, ya la gente no ayuda, los hijos nuestros se comportan de maneras muy erráticas, que no nos gustan, nos molestan, etcétera. Esta idea es un hecho muy interesante porque combina muchísimas de nuestras características biológicas, en este caso, con nuestras posibilidades sociales. Entonces, cuando, por ejemplo, pensamos en nuestra niñez, los que ya estamos un poco avanzados en años y recordamos nuestra juventud, nuestra niñez, tendemos a idealizar no solo los eventos vividos, sino que a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, y pensamos que era, además de ser gente, o fue gente muy sabia, muy inteligente, siempre tenía todo bajo control, los paisajes que recordamos, ojalá que nos mudáramos a otro sitio, eran preciosos, nuestros maestros en la escuela eran muy inteligentes y todo esto. Cuando ya te haces grande, comienzas a reconocer cómo funciona la realidad y de pronto ya no te gusta. Y entonces añoras lo que es el pasado y concuerdas con muchísima gente en que antes no había tanta drogadicción, antes no habían tantos asesinatos, antes no había otras cosas por el estilo que no se pueden decir en YouTube. Pero el punto es que todo lo que ocurrió en sucesiones anteriores a la nuestra era mejor que ahora. Dentro de ciertas características, claro, dentro de este contexto de pensarse uno mismo. Esto se debe a sobre todo dos factores. Uno de ellos es la envidia como tal, y el otro es debido a que nuestra cabeza está programada para dejar de lado el sufrimiento y solo pensar en cosas bonitas, en cosas buenas. A veces podremos tener recuerdos muy amargos de nuestra infancia, pero por lo general son cosas muy agradables y, como decía antes, nos acordamos de las personas, no recordamos mucho los defectos de las personas. Y esto no necesariamente ocurre en lapsos de 20, 30 años, sino que también ocurre incluso hace 3 meses, cuando comienzas a perdonarle a aquella persona la falta que hizo. El tiempo va desdibujando las falencias de los demás y llegas a cometer de nuevo los mismos errores. Esto es algo bien sabido, bien reconocido, por lo tanto es fácil entender cómo cada cierto tiempo vuelven a ocurrir ciertos problemas sociales, ciertos tipos de parámetros de corrupción, cosas por el estilo suceden temporalmente, conforme a nosotros se nos va olvidando el pasado. El pasado, por antonomasia, es idealizado por nosotros mismos, nuestro propio pasado, además de que nosotros, por lo general, nos sentimos que somos mejor que el resto de las personas. ¿Cómo sabemos que nosotros nos sentimos mejor que las demás personas? Ya sea en nuestro trabajo o en nuestras relaciones interpersonales. ¿Y cómo sabemos esto? Porque, por ejemplo, cuando se hacen test de manejo y cosas por el estilo, todo mundo se considera que maneja mejor que el resto de personas. Entonces, ¿cómo pueden todas las personas considerarse que manejan mejor que el resto de las personas? Porque hay un sesgo cognitivo en ese caso y uno se da ciertos menesteres, uno se da cierta grandeza cuando de autocatalogarse se refiere.
Lo mismo va a ocurrir cuando vamos a catalogar nuestros propios familiares, nuestros abuelos. Por lo general, nuestros abuelos son considerados personas casi santas, ni qué decir de nuestra madre o padre. Hay excepciones de todo tipo, claro, esto es muy general. Y cuando nosotros, por ejemplo, viajamos en una máquina del tiempo y observamos cómo era nuestro papá, cómo era nuestra mamá cuando era joven, quizás no nos guste tanto, quizás digamos, bueno, tal vez nuestra mamá no era tan inteligente, nuestro papá no era tan listo, quizá no nos sabía proteger en el momento en que uno sintió protección, pero uno asumió tal cosa. Cuando uno llega a la adultez se da cuenta que muchos de los paradigmas que tenemos sobre los adultos son absolutamente falsos. Estamos con depresión todo el tiempo, estamos asustados, estamos ansiosos, estamos estresados, tenemos miedo que nos quiten la casa, el banco, tenemos miedo de comprar un carro y no poder pagarlo a tiempo, tenemos miedo de que nuestra pareja nos sea infiel, un montón de cosas terribles que nosotros de niños no percibimos. ¿Y por qué la envidia funciona en un caso como este? Porque cuando nosotros, la envidia no es un mal sentimiento, diferente de la inquina, claro, la envidia funciona en, valga la redundancia, en función de querer lo que el otro posee. Por ejemplo, si mi vecino tiene una esposa muy linda y yo soy soltero, yo quisiera tener una esposa tan linda como la del vecino o más bonita. Yo si veo que el vecino se compró un carro muy bueno, último modelo, yo quiero tener un carro quizá mejor o quizá similar, o si la casa del vecino la pintó de un color. Entonces la envidia en ese sentido es la que nos hace crecer como sociedad, porque y de hecho se utiliza en mercadotecnia donde Kim Kardashian aparece y vestida de cierta forma y yo quiero que mi esposa se vea así. O veo a algún artista famoso y quiero que mi esposo, en ese caso, se vea de cierta forma. Entonces, eso es una envidia, no la inquina, ya eso ya es un problema un poco de personalidad, de estar muy insatisfecho con uno mismo, entonces estar pensando en los demás y todo eso. Y cuando nosotros pensamos en el pasado, tendemos a envidiarnos. Eso es muy divertido porque pensamos, añoramos cuando nos tomábamos una cerveza con los amigos en la universidad, cuando hacíamos bromas en el colegio y pensábamos que en ese momento éramos felices, pero realmente es sentirse ahora y disfrutar los momentos de ahora de felicidad y dentro de algunos años los vamos a recordar de una manera distintísima. Valga la palabra que me acabo de inventar, pero tan diferente que realmente nunca ocurrieron esas cosas. Cuando te recuerdas de algo que te hizo muy feliz, cuando fuiste al volcán, cuando fuiste de viaje, cuando te casaste, cuando tuviste tu primer hijo, no era tan lindo en ese momento, no era tan lindo per se ese momento. Y otro problema es el sesgo que existe a la hora de recordar. Cuando nosotros recordamos, hablamos antes de que vamos a preferir ciertos eventos, pero por ejemplo, nos pasa a los que nos mudamos de muchísimas casas, yo he vivido en muchísimas casas diferentes desde pequeño, entonces el hecho de yo recordar mi casa cuando yo tenía 9 años, por ejemplo, de una manera y cada noche yo recuerdo esa casa porque añoro mucho ese tiempo de mi vida. Cada vez de que yo pienso en ese momento, en un momento específico, que ocurriera algo, que me caí de un árbol o que jugamos con alguna cuestión muy específica, entonces yo todavía la recuerdo, pero cada vez de que yo recuerdo ese momento no es como yo lo viví. Está muy transformado debido a la manera en que nuestro cerebro funciona. No es como una película que uno puede volver a poner, sino que funciona con signos. Este, Podríamos hablar en otro video al respecto sobre ese tema porque es muy interesante. Y transformamos nuestros recuerdos cada vez de que nosotros recordamos. Por eso tendemos a ver muchísimas veces la misma película y cuando la vemos encontramos nuevas cosas porque nosotros vamos madurando con el tiempo y vamos observando detalles eh, sobre que antes no habíamos puesto atención. Pasa, por ejemplo, con un anime que se llama Ranma y medio,
que yo lo vi joven, no tenía censura la televisión en ese momento y a pesar de que tenía cosas muy delicadas, eh, se transmitía y yo comencé a verlo y uno comienza primeramente identificándose con Ranma o con Akane o con cualquier personaje juvenil, pero posteriormente ya te identificas con los personajes adultos, con Genma, con Soun, con el director, el papá de Kuno. Entonces, si no has visto ese anime, es muy interesante, ya probablemente haya envejecido no tan bien, pero los que lo vimos de joven podemos entender cómo nuestra capacidad de comprender las cosas va variando. Lo mismo podría ser con cualquier película donde, por ejemplo, en la Guerra de los Mundos te vas a identificar más primeramente como la niña, si estás pequeño, te puedes identificar el joven, con el hijo de Tom Cruise, o posteriormente te vas a identificar con Tom Cruise, que protege a los hijos y que intenta ver que las cosas funcionen bien. Y así con todo. Entonces, la idea de recordar el pasado como algo bueno tiene problema. Y un último punto que me gustaría dejar como enseñanza es que si el pasado fuera tan bueno, si jugar con las canicas, jugar fútbol con los amigos en el patio, si andar en bicicleta con los amigos, y otro montón de cosas que hacíamos de pequeños fueran tan buenas, se seguirían haciendo. ¿Por qué seguimos yendo al volcán? ¿Por qué seguimos yendo a la playa? ¿Por qué tenemos hobbies muy interesantes, pero ya no esos que nosotros añoramos tanto? Porque en realidad no eran tan buenos.